Mientras tanto, nos vamos a una noticia que ha causado gran expectativa en el mundo. Lo que se ha conocido gracias a una serie de televisión de Netflix y a un documental. Yo me iría más al documental. Es mucho más fiel, tiene menos recreación fílmica y es la historia de los Menéndez. Dos hermanos que asesinaron a sus padres y se encuentran en cárcel con una pena de vida, es decir, cadena perpetua. El caso ha revivido y hay voces muy importantes que están pidiendo revisarlo e incluyendo la posibilidad de liberarlos. Nos atiende, y agradezco muchísimo, porque sé que es una persona muy ocupada, el fiscal de Los Ángeles, California, George Gascón, que para suerte nuestra habla español. Señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Señor fiscal, este caso ha resultado apasionante para el mundo. ¿Usted por qué considera que a estos hermanos hay que darles una oportunidad y hasta lograr su liberación? ¿Por qué? Sí, mira, en el estado de California tenemos un proceso legal donde una persona que fue condenada a cadena perpetua y tenía menos de 26 años de edad cuando fue condenado por el crimen que cometió y lleva ya décadas en la prisión y ha enseñado que se ha rehabilitado y que puede ser reintegrado en la comunidad sin causar ninguna preocupación a la seguridad pública, tiene la oportunidad de que su sentencia sea reevaluada por una corte. En este caso, los hermanos llevan casi 35 años en la prisión, han sido prisioneros modelo, no solamente han trabajado en mejorar su propio ser, con educación y con participación en muchas otras actividades muy positivas, pero también han estado ayudando mucho para mejorar la vida de otros prisioneros y trabajar con oficiales de la prisión. Inclusive tienen muchas recomendaciones de oficiales del sistema de prisiones para su libertad. Nosotros revisamos este caso con mucho cuidado y hemos evaluado, y en mi oficina ya nosotros hemos resentenciado a más de 300 prisioneros y menos de un 1% han vuelto a tener reincidencia de crímenes. O sea, sé que sabemos que la posibilidad de la rehabilitación es cierta. Sabemos que también las personas cuando son muy jóvenes a veces cometen crímenes horribles, como el caso de estos muchachos que asesinaron premeditadamente a sus papás cuando uno tenía 19 años y el otro 21. También creemos, francamente, yo creo que fueron acosados sexualmente por el papá. Hay evidencia de que eso sucedió, pero eso no es el punto que estamos tratando de establecer con la Corte. Simplemente nos estamos cobijándose en las leyes de California que tienen esta presunción de que una persona puede ser rehabilitada, sobre todo cuando cometió un crimen cuando era tan joven y que lleva tantos años en la prisión, en el caso de ellos 35 años, y que se ha rehabilitado, y eso es lo que estamos presentando a la Corte y ver qué es lo que decide la Corte. Señor fiscal, ¿pero qué tanto influyó de cierta manera el documental, la serie Netflix, todo este boom mediático y también en el mundo de las plataformas digitales para que de cierta manera se acelerara y se destapara nuevamente este proyecto, este proceso? Sí, mira, este caso estaba ya agendado para la Corte para noviembre 26. Llevamos revisando este caso casi un año. Como te digo, hemos revisado más de 330 casos, casos muy parecidos. Lo único que los otros casos, francamente, no han involucrado personas famosas ni personas que han sido el objeto de tanta atención en los medios sociales y también en la televisión. Yo, francamente, no le he prestado atención ni al documental ni a la serie del show de Netflix tampoco, porque no creo que es apropiado que yo me vaya a influenciar por esas plataformas cuando estoy tomando una decisión muy seria. Yo he tomado la decisión basada en revisar la evidencia, he revisado los expedientes de ellos de 35 años de su conducta en la prisión, las recomendaciones de oficiales de la prisión, y eso es lo que he utilizado para basar mi evaluación del caso. No hay duda que la atención pública ha puesto mucha presión en términos de recursos en mi oficina
y por eso decidimos movernos un poco más pronto y hacer esta decisión más rápido, pero francamente esa ha sido la única influencia que ha habido ha sido esa presión de tantos recursos que sobre todo la oficina de los medios de nosotros de comunicación ha estado inundada, pero francamente 2 días antes de que anunciáramos este caso habíamos resentenciado a otros muchachos y nadie le prestó atención. Fiscal, usted ha hablado del comportamiento de ellos en la cárcel, porque tengo entendido que usualmente personas que tienen una cadena perpetua, su comportamiento es distinto. ¿Puede contarnos un poco más sobre lo que usted aprendió sobre cómo se han comportado estos 2 muchachos desde que están presos? Mira, una de las cosas que francamente me impresionó a mí tanto y que también yo sé que ha impresionado a los oficiales de la prisión, cuando una persona tiene una condena de cadena perpetua, pues francamente muchas veces no tiene ninguna esperanza de nada y a veces no participa mucho en programas de rehabilitación y mucho menos en ayudar a otros prisioneros en forma positiva. Sin embargo, estos muchachos, bajo unas condiciones donde ellos nunca pensaban que iban a poder salir de la cárcel, no solamente trabajaron en cómo mejorar su vida ellos personalmente, pero empezaron a hacer trabajo para mejorar la vida de otros, por ejemplo, poniendo programas para ayudar a prisioneros que eran sordomudos. Inclusive uno ya aprendió a hablar con señas, trabajando con otros para mejorar el medio ambiente dentro de la prisión, creando jardines, creando murales con otros. O sea, mucha actividad que no solamente demuestran que estaban tratando de mejorar su vida personal, pero que también estaban involucrados en la comunidad de la prisión y haciendo la vida mejor a los prisioneros y también, francamente, a las personas que estaban trabajando como guardias ahí, porque en una prisión es un trabajo bien feo y a veces muy dificultoso para los que están de guardia y es muy peligroso. Y si pueden mejorar el medio ambiente, pues eso mejora la vida de todo el mundo, los que están trabajando en la prisión, tanto como los que están encarcelados. Fiscal, usted ha dicho, hace la petición, pero la decisión la tiene el juez, que va a escuchar los argumentos. Incluso entiendo de que parte de las personas que trabajan en la fiscalía no están de acuerdo y van a presentar sus argumentos. Pero al juez específicamente, ¿qué se le presenta? La nueva evidencia de la carta de uno de los hermanos Menéndez, donde habla de los abusos sexuales de su padre y que se ha conocido recientemente, el testimonio del exmenudo que habla también que el señor Menéndez abusó también de él, o lo que usted señala del comportamiento. ¿Qué va a ser lo que va a determinar para ellos la posibilidad de libertad? Sí, mira, esa cuestión de la carta y de lo que sucedió o pudo haber sucedido con el otro miembro de Menudo no es parte de este proceso. Eso sería parte del proceso de habeas corpus, que es otra avenida que ellos pueden tener también para que su sentencia sea reevaluada, pero nosotros no estamos usando ese vehículo, nosotros estamos usando simplemente de resentencing o resentenciar, que ese es basado, más que nada es basado en su conducta y su capacidad de volver a reintegrarse, y también que es lo que dicen las víctimas. En este caso, las víctimas son la familia, y la mayoría de la familia están pidiéndole a la corte de que les dé la libertad. Hay un hermano de Kiri que se ha opuesto, y como tú indicaste, hay miembros de mi oficina que creen que ellos deben estar en la prisión por cadena perpetua. Francamente, hay miembros de mi oficina también que habían pedido la pena de muerte. Afortunadamente el jurado no le dio la pena de muerte, pero no hay duda de que hay gente que no están de acuerdo con esto. Yo simplemente estoy haciendo lo que dicta mi conciencia y lo que me permite la ley. Esas personas de su oficina, fiscal, que están en contra de la propuesta suya, ¿tendrán la posibilidad de exponer ante el juez los argumentos por los cuales ellos consideran que los Menéndez no deben salir de la cárcel, o a ellos no les corresponde ninguna parte dentro de este proceso? No, absolutamente. Yo, francamente, les he pedido que sí. Yo quiero que ellos vayan porque yo creo que es importante que la Corte pueda oír un balance, que pueda oír los argumentos que estamos haciendo nosotros, porque también hay gente en la oficina mía que quieren que ellos salgan libres. O sea, no es universal que todos están en contra. Hay un grupo que no quieren que salgan, hay un grupo que sí. Y yo creo que es importante que la Corte escuche esos argumentos. Yo creo que también es importante que la Corte escuche los argumentos
de los familiares que quieren que salgan y del familiar o el hermano de Katie que dice que no. O sea, es muy importante en el sistema judicial que la Corte tenga toda la información pro y en contra y que después tome una decisión independiente basada en la ley y su propia determinación de las condiciones del caso. Fiscal, ¿usted cree que la cadena perpetua fue una sentencia demasiado severa, considerando que habían sido abusados por su padre? Absolutamente. Mira, yo creo que la cadena perpetua en este caso es muy problemática y por eso las leyes en el estado de California han cambiado y dan la oportunidad, sobre todo cuando la ofensa la cometió una persona que tenía menos de 26 años, en este caso 19 y 21. Sabemos que la ciencia indica de que cuando uno es joven a veces toma decisiones bastante descabelladas, ¿verdad? Y debemos reconocer de que la posibilidad de rehabilitar y de redención es una condición humana que debemos respetar y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con lo que estoy haciendo yo. Fiscal, ¿cree usted que los hermanos Menéndez puedan estar en casa para el Día de Acción de Gracias? Mira, tú sabes, eso es un poco difícil de saber, ¿verdad? Porque tenemos una audiencia con la Corte el día noviembre 1, y la Corte ahí pudiera tomar una decisión inclusive más radical que lo que yo le estoy pidiendo. O sea, mira, nosotros estamos pidiéndole a la Corte de que que le dé una sentencia de que fueron asesinatos, pero no con cadena perpetua. La defensa, los abogados que le están defendiendo a ellos están pidiendo que sea reducida a lo que le decimos en inglés un manslaughter, que es una muerte que es causada por causas de negligencia y no necesariamente intencional. Yo no creo que verdaderamente este es el caso, pero de todas maneras ese es el derecho de la defensa y la defensa está basando esa petición en los abusos sexuales que habían tenido los muchachos. La Corte puede hacer tres cosas. La Corte puede estar de acuerdo con los abogados de ellos, lo cual nosotros no nos opusiéramos, simplemente no creemos que ese es el caso. Si la Corte hace ese acuerdo, ellos saldrían inmediatamente. La Corte puede tomar la petición que yo estoy haciendo, que es la de asesinato, en ese caso, el caso con la posibilidad de libertad condicional, en ese caso él regresaría a los oficiales de la prisión para que se haga una evaluación y que lo puedan dejar salir. Ellos calificarían inmediatamente, porque ya llevan 35 años en la prisión, para esa evaluación y poder salir. Y la tercera opción es que la Corte puede decir, tú sabes que no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes y van a seguir en la cárcel por el resto de su vida. O sea, sé que hay tres posibilidades. También hay una cuarta posibilidad que nosotros le estamos pidiendo al gobernador de California, es la posibilidad de clemencia. Yo le he hecho una carta al gobernador que se la envié ayer, diciéndole al gobernador que evalúe este caso y si él cree que es apropiado que le dé clemencia. En este caso serían otorgado de libertad inmediatamente. El gobernador, como todos los gobernadores de todos los 50 estados, otorgan clemencia en casos excepcionales. Yo creo que este es un caso excepcional también. O sea, sé que hay 4 posibilidades en estos momentos y cada una tendría diferentes ramificaciones en cuándo pudieran salir o no salir. Yo quisiera ir al caso de la clemencia, señor fiscal. ¿Es tan sencillo como que el gobernador quiera dejarlos libres, levanta un teléfono, da la orden y se acabó? Bueno, es un poco más complicado. O sea, el gobernador tiene un equipo en su oficina que revisa las peticiones de clemencia y lo que haría él es lo mismo que hemos hecho nosotros. Él revisaría todos los expedientes del tiempo que estuvo en la prisión, revisaría los expedientes de la condena originalmente, tendrían contacto con las víctimas, en este caso sería la familia, tanto los que están de acuerdo como los que no están de acuerdo de que salgan, y entonces el gobernador evalúa todo eso, también puede ponerse en contacto con los oficiales de la prisión porque ellos trabajan para él, y entonces puede tomar la decisión ya después de esa evaluación. En mi experiencia el gobernador es bastante bastante reflectivo. Él no toma estas decisiones fácilmente. La mayoría de estas peticiones él las niega
pero sabemos que también ha aprobado ciertas peticiones en caso excepcional, y yo creo que este es un caso excepcional. O sea, así que el gobernador básicamente hiciera el mismo trabajo que yo he hecho, pero entonces él toma su decisión independiente de lo que nosotros estamos recomendando. Fiscal, quiero cambiar el tema para hablar un poco de usted. Usted tiene una licenciatura de Historia de la Universidad de Long Beach y tiene un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Western. Pero usted, cuando tenía 13 años, llegó a los Estados Unidos con una maleta de cartón, con una muda de ropa y con sus padres. Sí. Un cambio de ropa. Sí. ¿Cómo es posible, exacto, como ejemplo para quienes ven tan difícil el sueño americano, que usted con esa maleta de cartón y una muda de ropa sin hablar inglés sea hoy el fiscal de Los Ángeles? Bueno, mira, yo me siento muy afortunado. Dios y este país ha sido maravilloso, y yo, como muchos otros inmigrantes, en mi caso yo soy cubano, llegamos inclusive a través de los vuelos de la libertad, llegamos a Miami, estuvimos en la Casa de la Libertad, y después mi familia estaba ya todo en California. Mi papá decidió inmediatamente ir a Los Ángeles, o sea, así que estuvimos en Miami nada más que una noche. Vengo de familia trabajadora, tú sabes, no muy simple, humilde, y le doy muchas gracias a mis padres por haber sido tan tremendos ejemplos y que me apoyaron tanto, y francamente las oportunidades que este país le ofrece a muchos emigrantes, no solo yo, pero millones de otros, y aquí estamos luchando y tratando de hacer lo mejor, no solamente para mejorar la vida de nosotros y nuestras familias, pero francamente la vida de nuestras comunidades y este país, que yo creo que la mayoría de los emigrantes amamos profundamente. Señor fiscal, ahora quiero acudir a usted para que opine sobre un tema que le voy a contar. Estamos viviendo una cantidad de hechos de violencia y de abuso sexual contra los niños en Colombia. Recientemente mataron a una niña, la enterraron, tenía 12 años, y ha pasado así con muchos otros ejemplos de niños abusados sexualmente, casi siempre por familiares suyos, por un tío, por sus padres, y los desaparecen. Y esa historia ha creado una gran rabia, una gran ira en los colombianos, que están pidiendo cadena perpetua o pena de muerte. Y las autoridades en Colombia están, al contrario, planteando un proyecto de ley para reducir las penas, que hoy estarían más o menos en 40 años, reducirlas en un 20%, porque consideran que ni la cadena perpetua ni la pena de muerte resuelven el problema. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, mira, indudablemente yo te voy a decir que yo no creo que ni la pena de muerte ni la cadena perpetua resuelven esos problemas, y esos problemas no suceden solamente en Colombia, y tú sabes, yo conozco un poco el sistema judicial de Colombia. Yo, como oficial de la policía años atrás, estuve ahí asesorando a la policía colombiana, pero este es un problema mundial, ¿verdad? Sabemos que el abuso y el acoso sexual de niños es una realidad, sucede en este país, sucede en Colombia, sucede en todo el mundo, y a veces yo creo que es un problema cultural, y es un problema que la manera de poder resolver estas cosas, yo creo que tiene dos carriles. Uno, absolutamente, que tiene que haber consecuencias criminales. O sea, que yo nunca diría que no, una persona que cometa estos actos horribles y se le pueda probar, debe ser condenado y debe pasar tiempo en la prisión, porque eso es importante, que haya esa consecuencia por actos que son horribles y criminales. Al mismo tiempo, yo creo que es importante para las comunidades tener conversaciones bien amplias sobre la relación entre adultos y niños cuando llega a cuestiones sexuales, y sobre todo cuando estamos hablando de personas que socialmente debemos confiar en ellos, que están ahí para proteger a los niños y no para abusarlos. Yo creo que muchas veces, primero que nada, sobre todo con las niñas, pero también pasa con los niños,
hay cierta cultura de machismo que vemos a las mujeres como objeto sexual y no como personas, y eso afecta mucho la actitud de todos los hombres a edades muy tempranas. Y yo creo que esas son conversaciones que hay que tener, y conversaciones que deben ser serias. Tú sabes, no es aceptable que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor. La cuestión que viene y lo que se complica siempre es diferentes países tienen diferentes leyes. Por ejemplo, en los Estados Unidos eres un menor hasta que cumples 18 años. Y si vas a tener una relación sexual con alguien de menos de 18 años, la edad que tiene la persona que está teniendo la relación influencia. Por ejemplo, un niño de 19 años con una muchacha de 17 años se va a dar muy diferente que un hombre de 40 con una niña de 17 o 16. Pero tenemos otros países donde, por ejemplo, la edad de mayoría no es hasta los 16 o hasta los 15. Inclusive tenemos países donde es muy común que ya un hombre mayor se case con una niña de 12 años, lo cual, en mi opinión, es algo bastante inapropiado, pero es una cuestión cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que primero que nada hay que mirar las normas culturales de donde está sucediendo el problema, pero yo creo que basado en esas normas hay que tener conversaciones serias de que un muchacho o una niña de 12, 13, 14, 15 años, francamente, no tienen la capacidad emocional para decir, sí, yo quiero tener sexo con una persona de 30 años, 25, y esas conversaciones a veces, que sobre todo en las culturas latinas, donde hay muchos tabús, sobre todo religiosos, donde no queremos hablar de sexo y no queremos admitir que estas cosas pasan a veces dentro de la casa, yo creo que complica todo más. Y eso, desafortunadamente, yo creo que da la ocasión de que muchos niños y niñas sufran en silencio todo el resto de su vida, porque no se sienten cómodos de decirlo, porque cuando lo dicen también a veces son acusados de que son mentirosos, de que están tratando de por ejemplo, ofuscar una cosa porque el papá o la mamá los mandó a hacer algo que no querían hacer. O sea, que hay todas esas condiciones sociales y culturales que yo creo que es una obligación de nosotros, y digo nosotros todos, de empezar a tener unas conversaciones bien abiertas y bien francas de qué es lo que es permitido y lo que no, y qué es lo que sucede, y cómo protegemos a las víctimas cuando vienen y dicen, oye, he sido atacado sexualmente por mi papá, por mi tío o por mi tía, y aceptar eso y proveer no solamente protección para esos niños que vienen adelante, claro, pero reconocer que esto no es una conducta aceptable. Ahora bien, fiscal, la pena de muerte o la cadena perpetua no van a curar estos problemas. Estos problemas se curan con el cambio de lo que la sociedad acepta. Cuando miramos, por ejemplo, los asaltos sexuales a las mujeres más mayores, el movimiento de Me Too que ha sucedido en los últimos años ha cambiado mucho la actitud de cómo la sociedad mira a estas víctimas y cómo las protegemos. Entonces, fiscal, precisamente sobre eso, es que sobre eso, y aprovechando la conexión con el caso Menéndez, ha habido mucha conversación de que si ellos hubiesen sido dos hermanas en vez de dos hermanos, el juicio hubiese sido diferente y de repente la condena y la sentencia en sí hubiesen sido diferentes. ¿Usted cree que de repente eso tuvo que ver? Mira, yo creo que sí, absolutamente. Te voy a decir inclusive algo que la mayoría de la gente no conoce. En esto verdaderamente hubieron dos procesos, hubieron tres juicios. Inicialmente, los muchachos tuvieron cada uno un juicio individual, y en esos juicios los jurados no pudieron llegar a una decisión. La mitad del jurado miraba el caso como manslaughter, que quiere decir que ya francamente hubieran estado fuera de la cárcel hace más de 20 años, y yo creo que ahí es donde la diferencia, a lo mejor si hubieran sido niñas en vez de niños, hubiera sido una posibilidad diferente. La otra parte del jurado quería darle cadena perpetua. Los fiscales estaban pidiendo la pena de muerte. Hubo un segundo juicio, los pusieron a los dos juntos. Mucha de la evidencia que fue introducida sobre el acoso sexual en los primeros juicios no fue permitida por el juez en el segundo juicio, y el jurado los condenó a cadena perpetua, e inclusive de nuevo el fiscal pedía pena de muerte, pero el jurado no acordó la pena de muerte, pero le dio la cadena perpetua. Yo creo que si hubieran sido
mujeres, a lo mejor se hubiera mirado muy diferente el caso, porque sabemos que una de las fiscales en el primer caso, por ejemplo, dijo abiertamente, bueno, los hombres no pueden ser afectados sexualmente porque no tienen los instrumentos para eso, lo cual es un comentario que yo lo siento bastante horrible, claro. ¿Verdad? Y eso indica el estado mental de los abogados que estaban involucrados en ese caso. Claro, y en esa época todavía no había compromiso con el tema del abuso sexual, era un tema que apenas se empezaba a discutir judicialmente como argumento en tribunales en Estados Unidos. Pero, fiscal, le quiero preguntar algo que se ha mencionado mucho y quiero que usted nos diga lo que piensa sobre eso, porque se ha hablado que obviamente estamos en campaña política, usted está en campaña política para la reelección y algunos dicen que esto tiene que ver con esa campaña política. ¿Qué responde usted? Absolutamente no. Mira, yo te digo, a veces, bueno, me tengo que echar a reír porque, tú sabes, la política cada día está más sucia. Todo se le achaca una motivación diferente. 2 días antes de que yo anunciara el caso de Menéndez, anunciamos que exoneramos a 2 niños latinos. Bueno, ya son personas mayores, una muchacha joven y un hombre que habían sido condenados por vida por un asesinato que no cometieron. Él tenía 15 años, ella tenía 20, y cuando vimos la evidencia, no, al revés, y ya sabemos que fueron asesinos. Tuvimos una conferencia de prensa y acudieron a lo mejor 3 o 4 medios. 2 días después tengo la conferencia de prensa sobre los Menéndez y teníamos literalmente más de 100 medios nacionales, locales e internacionales. Entonces el problema es que lo que la persona y lo que el público le presta atención a veces, desafortunadamente, es basado en emociones y muchas otras cosas más que la sustancia, porque francamente el caso de estos otros 2 niños 2 días anterior, en mi opinión, era mucho más importante, porque estos muchachos estuvieron en la prisión casi 20 años por un crimen que nunca cometieron, y sin embargo nadie le prestaba atención. Señor fiscal, qué interesante charla. Estaremos atentos a lo que responda el gobernador a su pedido de clemencia para los hermanos Menéndez o las otras opciones jurídicas que hay para buscar una resentencia de estos hermanos que obviamente cumplieron ya suficientes años de cárcel, 34 años por un crimen que cometieron y que naturalmente han debido ser castigados. 18 meses. Sí, pero debido a las circunstancias que se han conocido de la motivación no, porque no justifica nada un crimen, de lo que vivieron ellos. Exacto. Por cuenta de las violaciones se podría resentenciar. Fiscal, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, que la pase muy bien, Hasta luego.